Cristina, aparte de ser una amiga de la casa, ha visitado varias veces este programa por diferentes razones, por lo menos 3. Esta vendría a ser la tercera. Pero el 18 de junio del año 2006, con el afán de ahora aprovechar el archivo que tenemos e ir a revisar lo que dijeron algunos de los investigadores en la Argentina, acompañarlos e ir a mirar, ustedes hace 8 años, 10 años, 11 años dijeron tal cosa. En este caso vamos a hablar... Hola, ¿cómo te va primero? Hola, Cristina? muchas gracias. ¿Te acordás de lo que dijiste hace 8 años acá? Más o menos. ¿Más o menos? Seguro hablé de la enfermedad, sí. De la enfermedad. Cuando vos decís la enfermedad... investigando, sí, el síndrome urémico hemolítico. Muy bien. Hagamos una cosa. Yo te propongo que miremos primero una pequeña partecita de lo que dijiste en aquel momento, nos ponemos todos en contexto y avanzamos. ¿Cómo no? ¿Te parece? Aquí está. Desde hace algunos años, en la Argentina se ha propagado una enfermedad muy grave que se presenta sobre todo en épocas de calor. Se trata del síndrome urémico hemolítico. En 2004, mi hijo Matías se enfermó de síndrome urémico hemolítico. Alejandro empezó con esta enfermedad en el 2003. No sabía qué era esta enfermedad. El síndrome urémico hemolítico es un síndrome que produce destrucción de glóbulos rojos, insuficiencia renal, por eso es urémico. Afecta a chicos, principalmente a chicos menores de 5 años. Estuvo 50 días en terapia intensiva y el 18 de junio del 2003 falleció. Es una enfermedad que deriva sin duda de los alimentos, de la falta de higiene alimentaria, sobre todo contaminados con una cepa de la Escherichia coli, que está, digamos, fundamentalmente en la carne, en la leche no pasteurizada y en el agua no potable. Argentina es el país con más incidencia en el mundo de esta enfermedad. Estamos más o menos entre los 400 y 450 casos nuevos por año. Inóculos muy pequeños de Escherichia coli pueden producir síntomas como diarrea sanguinolenta y vómitos apenas pasadas 24 horas desde la ingestión. La visita al médico lo más rápido posible hace que pueda ser controlada. El problema es que desaparece la diarrea y muchas veces la mamá o el papá no consulta al médico porque cree que ya esto se solucionó. El objetivo del proyecto de investigación del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina es buscar sustancias que puedan saturar los receptores intestinales para evitar la unión de la toxina al intestino. Si son capaces de impermeabilizar el intestino del chico, evitando que la toxina se fije a las células intestinales, podrían incorporar esta sustancia protectora a la dieta de menores de 10 años, evitando esta grave enfermedad. Eso contaba el informe hace 8 años. Y ahora, pues hay un número que a mí, como te decía recién, a mí hay un número que me anda dando vuelta por la cabeza. Que la Argentina sea el país que tenga la mayor incidencia, que se produzcan entre 500 y 600 casos. ¿Sigue todavía ese número? Bueno, digamos, seguimos siendo el país de mayor incidencia en el mundo. Y sobre todo porque se da en chicos menores de 10 años, de 5 años, de 10 años. Pero Cristina, chicos de menores de 5 años y de 10 años hay en todo el mundo. Sí. ¿Por qué nos pasa a nosotros? Bueno, es una pregunta difícil, porque en su momento se decía que el reservorio es la vaca y que eran países que comen mucha carne, pero hay otros países que también comen mucha carne, como Uruguay, y no tiene la incidencia que tiene Argentina. Otra cosa que también se decía que era importante y era la temperatura. Estas son bacterias que no son de temperatura alta, por lo tanto, digamos, en nuestro país, sobre todo en la zona sur, es una zona bastante endémica, pero en realidad no se conoce la razón. Puede ser que no haya suficiente control en el reservorio que es la vaca. Por eso nosotros, digamos, aportamos en investigaciones junto con el Instituto de Tecnología Agropecuaria, con el INTA Castelar, tratando de encontrar alguna protección al ganado para que el ganado que la tiene asintomático en su intestino a esta bacteria pueda ser erradicado del ganado. Y en ese sentido avanzamos en que, digamos, a este ganado, incluso vacas gestantes, se les inyectó antígenos
que son, digamos, de proteínas de bacterias, produjeron anticuerpos, esos anticuerpos los pasaron a la leche, al calostro y a los terneros. La verdad que fue exitoso en el sentido que protegió a los terneros y también, digamos, se nos ocurrió que podría ser una leche que se pudiera dar a esta población en riesgo, pero todavía está en su fase experimental. La otra cosa que se avanzó es la doctora Marina Palermo en la Academia de Medicina produjo un antígeno, digamos, capaz de dar un alto título de anticuerpo y también protege en animales de experimentación contra esta bacteria y esta toxina. Por lo tanto, digamos, se está tratando de ver tanto el reservorio como en chicos cómo es posible protegerlos, porque la verdad que una vez que se desencadena el síndrome urémico hemolítico, es decir, que la toxina ya empieza a pegar en los distintos órganos, que puede ser riñón, como decía allí, o puede ser en cerebro, en donde los chicos mueren, no hay muchas muertes, pero se producen, ya es tarde. O sea que hay que intentar parar la bacteria en el intestino. Pero además de la diarrea, ¿hay algún otro síntoma? Porque vos me decís que la diarrea aparece y después desaparece. Desaparece, pero la toxina ingresa a la circulación y empieza a afectar distintos órganos en donde produce, digamos, necrosis, produce deterioro de esos órganos y se produce la insuficiencia renal, que es uno de los principales órganos que actúa. O algunos, cuando los chicos son un poco más grandes, pasan el riñón, bypasean el riñón, van al cerebro y ahí se producen las muertes. Entonces, digamos, la idea es que la bacteria no llegue al intestino del chico, o sea, parándolo en el reservorio, digamos. Para eso necesitamos ser muy específicos, necesitamos decir, porque más allá de todos los medios de comunicación en particular, o muy en particular, están para esto, para comunicar sobre todo lo que pone en riesgo la salud de la población. Sí. Chicos, grandes, medianos, no interesa. Entonces, ¿cuál es la primera medida profiláctica? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer como para tratar de evitar, aunque sea en forma grosera? Después tomará medidas más puntuales. Bueno, la Sociedad de Argentina de Pediatría informa constantemente cuáles son las medidas profilácticas que tienen que tomar los padres de chicos que están en riesgo en un país como este. Y estos son que la carne tiene que ser bien cocinada, que no tiene que haber, no tiene que mezclar utensilios que manipulan la carne cocida, la carne cruda con las verduras, que en las piletas de natación hay que tener cuidado porque hay una contaminación, digamos, de materia fecal en la boca de otro chico, que hay contaminación de persona a persona, pero en realidad esas medidas son medidas de última instancia, digamos, son las medidas de los padres que están protegiendo a sus chicos. Mientras tanto, creemos que debe haber alguna protección con respecto al reservorio. O sea, nosotros tenemos el problema de que la vaca lo tiene en su intestino y que va contaminando el medio ambiente constantemente. Una vez que tengamos la vacuna, digamos, convencer de que hay que dársela a todos los animales, ¿no? ¿Cuán cerca estamos de eso? Bueno, digamos que... Porque hace 8 años estábamos lejos. Sí, hoy se han hecho ya 3 experimentos sucesivos, que con vacas es mucho, no con ratas, ¿no? Pero con animales de experimentación es mucho, con las vacas gestantes ha sido muy importante porque ha trabajado el INTA de Rafaela, que son las que proveen, los que tienen los tambos y nos proveen las vacas preñadas, digamos, y ha sido exitoso. Deberíamos seguir con un número mayor. Eso es lo que, digamos, tenemos nuevos subsidios para seguirlo repitiendo, no con 12 vacas, sino con 100, después con 1000 y poder en algún momento decir, esto está, internacionalmente está aceptado, está publicado, digamos, de decir, ya tenemos un número suficiente como para que pueda ser considerado un formulado vacunal para poder hacerlo a campo. Y después quería decir una cosa que también hemos avanzado y es que en nuestro país hace 10 años atrás no había un kit de detección rápida, tanto en humanos como en animales. Se tenían
se traen todavía desde el exterior. Bueno, varios grupos de investigación, entre los que estoy incluida, junto con empresas, han decidido producir kits nacionales, o sea, reactivos nacionales, para que rápidamente, cuando llegan casos de diarreas infantiles en los hospitales, inmediatamente se haga un testeo. Se haga un testeo de qué es. Y eso es muy importante no solamente para producir, digamos, el tratamiento indicado, que aún no hay todavía un tratamiento específico, pero además para saber las vías de contaminación. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Más allá del progreso muy importante de lo que hubieran hecho como experimentación, como investigación, cuando viniste al programa hace 8 años, uno de los reclamos era que el país recién era muy incipiente, no había Ministerio de Ciencia, Tecnología, etcétera. El apoyo era un apoyo un poco más desperdigado, dependía del esfuerzo individual. ¿Puedo decir que en estos últimos 10 años ha habido una modificación en ese sentido? Sí, claro. Y incluso, me importa señalarlo. Sí. Porque vos venías enojada acá, ¿te acordás? Sí. Viniste un día y me golpeaste la puerta porque nosotros queremos decir y vos no me dejás. El Ministerio de Ciencia, bueno, lo considera prioritario. No solamente ha dado los proyectos de investigación para la investigación experimental, sino también para la producción de estos reactivos. Además, se ha conformado entre el CONICET y el SENASA una comisión de expertos que integramos muchos de nosotros y que, digamos, hay recomendaciones que tienen que ver con las investigaciones y la problemática, que eso, la verdad, es antes que no existía. No existía y fue para nosotros una novedad, porque cuando nos llamaron como expertos, dijimos, ¿expertos de qué? Porque, y cuando los escuchamos a la gente del SENASA, pudimos aportar lo nuestro y esto lo ha hecho el CONICET con el apoyo del Ministerio y después otra cosa que junto con las ONG, con la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, logró que en diputados y en senadores el 19 de agosto se instituyó el Día de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico y todas las enfermedades transmitidas por alimentos. Y este año, y a partir de este año, van a comenzar en las distintas escuelas a hablar sobre el tema, que eso también es importante porque, digamos, ¿qué comemos? Y cómo comemos es una cosa que comienza con la educación infantil, no solamente por la contaminación, sino para entender. Hay muchas veces que yo sostengo simplemente porque me interesan los temas que nos afectan a todos. Hay muchas cosas intangibles o invisibles que han pasado y están pasando en la Argentina y que no tienen un reconocimiento por esto que vos estás contando, la existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que haya alguien que sea casi como una gran oreja que escucha, que prioriza cuáles son los problemas, porque la cantidad de dinero no es infinita, y poder saber y determinar, hacer política, porque estas son políticas de Estado. O sea, en alguna parte, yo me acuerdo cuando lo comentaba recién, y ahora sí tengo que terminar la nota porque me van a matar acá, pero esencialmente cuando viniste estabas enojada, no conmigo, estabas enojada porque no lograbas que nadie te escuchara, que nadie los escuchara. Y hoy me parece que el país en ese sentido ha dado un vuelco. Los números todavía, digamos, son estremecedores, pero supongo que la única manera es tratar de seguir investigando y aspirando a que en algún momento esto pueda alcanzar niveles aceptables. En realidad el nivel aceptable tendría que ser 0, porque no debería haber ninguna criatura, aunque haya una sola, para esa persona, para esa personita y esa familia, es suficiente. Cristina, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. La doctora Cristina Ibarra, aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos.